Bien, continuamos con otras informaciones. Vamos a ver qué tenemos aquí. El doctor Félix Antonio Cruz Giminián realizó su tradicional homenaje a la Virgen de la Altagracia con la celebración de una misa oficiada por el padre José Luis Hernández, párroco de la iglesia San Pablo. Este jueves 19 de enero en las instalaciones de la clínica que lleva el nombre del Galeno, ubicada en la avenida Ortega y Gasset número 90 de Cristo Rey, Distrito Nacional. El doctor Cruz Giminián expresó que lleva más de 30 años con esta tradición en acción de gracias a la Madre Protectora y Espiritual del pueblo dominicano. Aseguró que todo el que asiste a esta celebración tiene el año bendecido y protegido para enfrentar los obstáculos que se les presenten a lo largo de su vida. He sido testigo viviente de muchas situaciones que a través de mi fe en la Virgen de la Altagracia he podido resolver. Por esto es mi devoción y amor a la Madre de Cristo que tanta misericordia ha tenido conmigo, manifestó Cruz Giminián. El también presidente de la Fundación Cruz Giminián exhortó a la familia a mantenerse unida y a profesar su fe en Dios, tras afirmar que la familia que reza unida permanece así, ya que el amor, la paz y tranquilidad que surgen al tener esa fuerza espiritual en su corazón hacen que el problema de uno sea de todos. Cruz Giminián, quien se ha destacado por ser un médico al servicio de los más necesitados, reiteró su invitación a todos los devotos para que se den cita en la clínica a honrar y agradecer a la Virgen de la Altagracia. Expresó que este año eligió el 19 de enero debido a que el 21, cuando es el Día Nacional de la Virgen de la Altagracia, está muy cargado con todas las actividades de peregrinación hacia la Basílica de Higüey, así como las iglesias del país. La Virgen de la Altagracia o Nuestra Señora de la Altagracia fue proclamada en el siglo XVI durante la época colonial, mientras que en República Dominicana el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Arturo de Meriño, fue quien pidió a la Santa Sede que fuese establecido como festividad el 21 de enero. Ahí están las vistas de la celebración. Doctor. Óyeme, la Virgen de Altagracia es motivo de un fenómeno que todavía yo no me lo explico. A ver. Esa advocación de la Virgen como Virgen Nuestra Señora de la Altagracia, hasta ateos y protestantes, por tradición, por cultura, no sé por qué, son devotos de la Virgen de Altagracia. ¿Cómo va? Sí, señor. Le sacan su comida aparte en el problema religioso. No se trata del doctor. No. Pero he encontrado ese tema. Respetan la imagen, pero precisamente la conmemoración del 21 de enero, Soto Jiménez explica que se elige ese día porque fue el día de la batalla de la Limonada. También se conmemora en coincidencia con esto y se elige precisamente para el culto mariano. Hoy justamente hay un evento, una conferencia sobre la limonada y el manifiesto del 16 de enero. Y otra cosa también, es patrona de la isla, es decir, es un culto que se inicia antes de la existencia como Estado de República Dominicana y Haití. Por eso vienen tantos haitianos a la basílica también. También los haitianos son Sí, porque es un culto de 400 años, doctor. Bien. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero José Israel Cuello y Hernández. ¿Verdad? Saludos, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Estamos. José, que es raro que tú no estés en Fitur, porque todo el mundo está en Fitur. Mira, hay mucha gente que aprovecha para ir ahí porque los pasajes son muy baratos si tú te montas. Pero yo no he hecho uso de esa posibilidad nunca. Fitur, hay otro fenómeno. Hoy aparece en el periódico El Caribe un reportaje sobre Pepe Hidalgo, en que Pepe Hidalgo habla como si estuviera en el mejor de su era, los mejores tiempos de su era Europa.
Él está inaugurando un vuelo a Nueva York, Santo Domingo. Sí, pero eso ya... De él no- aire, Europa. El problema es que Pepe Hidalgo no es el dueño de la Europa ya. Tiene que la Ni de familia. nada de eso. Pepe Hidalgo tuvo un proceso de pérdidas durante la pandemia que lo dejaron muy maltrecho. Parece que los amigos dominicanos, como el Caribe, y el presidente declaró de interés público A Pepe Hidalgo. el Hotel Hispaniola, que él es accionista, y describen el trabajo de hoy cosas como si él estuviera manejando Air Europa. Entonces, Es lo que está tratando. Perdóname. A él lo está tratando de conquistar el gobierno para Pedernales. Porque no tiene a nadie. José, él no tiene para invertir. Él lo busca. Pero no en el gobierno Pedernales. dominicano dice que lo busca, como que Bueno. piensa que lo busca. Doctor, usted no ha visto muchos casos así como El de gobierno gente... dominicano que tiene a Pedernales más arriba del muño. Sí, pero usted no ha visto muchos ¿Tú casos sabes, de... tú sabes qué pasa, Carlos? Y ayer te estaba bromeando, Félix, contigo, sobre algo que hace Pepe. Tú sabes que es muy raro el periodista dominicano que no ha viajado gratis a Europa, por Air Europa, y él hizo un trabajo de relaciones públicas muy bueno aquí. ¿Sabes que viaje a España no cuesta 2 cheles? No, claro. Pues aquí la mitad de los periodistas conocen España, gracias a Pepe Hidalgo. Hubo un periodista español que me dice que entre algunos empresarios españoles le dicen Pepe Aviones. Le dice también. Bueno. Pepe Aviones y Pepe Más. Bien, José Israel, ¿cómo está Pepe la cosa? Hidalgo comenzó con una agencia de viajes. ¿De? Una agencia de viajes internos ahí en España, con 3 guaguas. Con Meliá comenzó él, como Meliá. Y construyó un imperio, o un emporio. Te agradezco algo que hice en el día de ayer, y es que volví a Audiolab, a los laboratorios, y ahora escucho mejor. No me digas. Mira, José, quería decirte, Yo pensé que era cerilla que tenía. ¿eh? Y cuando te vi así de lado, ¿Qué pareció? como una cerilla fuerte. Sí, que se salió. Sí, pero, Sí, José. pero así, es así un audífono. Sí, sí. Qué bueno. Siempre tan atento, ¿verdad? Sí. Sí. Su momento. José, hoy también se conmemora, o ayer, el tema de los panfleteros. Pero hay cosas que yo quería que tú me digas. José, ¿qué es Davos? Eso que hace mucho se está llevando. ¿Qué información tú tienes de lo que ocurre ahí? Bueno, hay mucha gente que va a pasear A Davos. a Davos y a dejarse ver, a hacer relaciones. Hay otros que aprovechan. La vicepresidenta fue muy oportunamente a Davos porque se lució presentando lo que se hizo aquí para evitar el colapso de la economía dominicana en la pandemia, que es un tema propiamente de Davos, porque realmente es un caso de estudio, cómo se enfrentó ese problema aquí en el país y los resultados. Ni con esto. De manera que, pero hay otros que han ido a Davos sin que nadie se dé cuenta. La verdad, nadie le hace caso, ese no es el mundo del dominicano. Y mira que aquí hay hábiles a meterse en esas cosas. Pero es un foro donde la gente con poder económico va a revisar sus resultados, también a trazar nuevas estrategias. Oye, el mínimo de entrada ahí es una fortuna inmensa. Para tú entrar ahí, para tú llegar ahí, para tú pagar lo que eso cuesta. Bien, quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga o el diablo. Yo me pregunto muchas veces, que yo vi un documento que se puso a circular para la discusión en ese foro. Y en ese documento se hace, yo creo que una excelente descripción de la coyuntura que está viviendo el mundo actualmente. Sin embargo, todo el que iba ahí
no parecía conectar con el contenido de ese documento, con los planteamientos que se hacían ahí. Porque en la esencia de lo que se dice es, el mundo está viviendo momentos difíciles, hay una confluencia de calamidades, como dice la directora del Fondo Monetario Internacional, crisis que confluyen, que hay que manejar, y el liderazgo parece como que no está mirando para otro sitio. Y cuando todos los participantes cogieron el micrófono, lo que hacían era que desconocían esa realidad. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde ese foro hoy en día es influyente? Porque todos sabemos qué papel jugó durante el proceso de globalización. ¿Cómo anda eso ahí? ¿Qué temas se están más o menos ventilando? Bueno, y se ventiló el tema del manejo de la pandemia y de la reconstrucción de los países después de los efectos de la pandemia. En el caso de la República Dominicana, la pandemia se manejó de tal manera que se presentó mulleros al mundo. No solamente que se encajó bien, sino que enseñó el mullero. Y eso es muy bueno en política exterior. Claro. Y había que sacudirlo porque es algo que contrasta en el manejo de la economía en condición de crisis en toda América Latina. Y no hablemos en el mundo también. Eso está correcto. Ahora, la resurrección de aire en Europa y la posibilidad de que reinicie la inversión comienza con la reclamación de ellos sobre una tierra, el litigio sobre su condición de parque nacional. Ya el líder de esa empresa ya puso eso como claro como condición para negociar cualquier otra cosa, al mismo tiempo que el Estado dominicano cantó sobre el vacío que se le ha hecho a Punta Catalina en el mercado internacional de capitales y el fideicomiso posible antes de que se presentara como un resultado de Fitur. Pero necesariamente ese resultado de Fitur. ¿Por qué no ha habido interesados en el desarrollo de Pedernales? ¿Qué es lo que pasa ahí? Óyeme, el primer español que llegó aquí fue Colón, ¿verdad? Se llamaba Colón. Pedernales existía ya. El primer español, Que llegó por aquí. pero era italiano, además. No, pero llegó Está a nombre, bien. llegó a nombre del Reino de Sí, España. está bien, En esa época eso era muy común, está bien. el corso. La patente de corso que daban los monarcas para que tú a nombre de su estado hicieras lo que te diera la gana. Y en buen sentido, Colón era un corso. Y lo fue. ¿Era un corsario, Colón? No, bueno, fue su función. Vino a apoderarse de esto. Eso era suyo. Tan sencillo como eso. Él cogió más que Drake. Que Drake se llevó unos corotos por ahí. Se llevó ¿Y naciones. qué tiene que ver eso, Colón, con lo que está con Que, el turismo? que Pedernales tiene 5 siglos y nadie le marcha. Nunca ha habido un desarrollo en Pedernales salvo 4 minas de tiempo muy precario. A pesar del Sal y yeso y atractivo. bauxita. Eso es lo que ha sido explotación primitiva de la capa terrícola. Eso es todo. Es más, ni ahora en que los residuos de las minas se están explotando, porque como residuo de las minas hay minerales raros, ni siquiera así se llega a Pedernales. Cuando Fran Rainieri comenzó Punta Cana, parecía como que ahí no había nada que buscar. Él lo demostró que había que buscar. Él lo demostró. Sí, pero Eh, no se pues, óyeme, no se pueden comparar. Pero la mala noche que ha pasado Fran Rainieri ahí, hasta preso tuvo cuando iba a ser en el gobierno de Jorge Blanco, El aeropuerto. cuando iba a ser el aeropuerto. No, ahí se ha fao, eso se ganó. Si hay una fortuna bien hecha en este país es esa. El resultado del trabajo y de la visión. Bien. Yo quisiera pedirle un favor, tenemos tiempo. Y Frank podría ser postular por Pedernales, pero no sé eso. Él tiene su Sí. clave. Lo que pasa es que pusiste una comparación que merece como un programa especial.
Fran Rainieri creó una república dentro de otra. Y eso no tiene ninguna duda. Pero una vez el señor... yo me pregunto, el hecho de que el almirante de la mar Oceánica haya descubierto América le da derecho a España a ser la propietaria de América. No, pero mire, ahí estamos... Espérate. No, Espérate. pero hay un vínculo, Sí, sí. hay un vínculo Sí, con el América que a través de la historia se mira, creó. yo soy muy amigo y casi pariente, porque somos primos del mismo primo, de Fran. Y no hay una persona que yo admire más, Fran, pero después que los acontecimientos han avanzado, debido a que como él sabe el sacrificio que él hizo y nadie lo ha evaluado más que él, a veces él piensa que el único que tiene derecho sobre una obra que él hizo, que él edificó, contra todo, porque inclusive sus competidores han hecho mucho en contra de Fran. Y yo quería dejar como ese tema para un programa especial, porque José y yo somos, él más que yo, somos muy amigos de Fran y conocemos el problema. Pero yo tengo un tema que, aunque es aparentemente médico, José lo maneja desde el punto de vista económico. Yo quiero presentarle a José Israel algo que tiene dos vertientes. Tiene la verdad sobre el asunto de las vacunas y tiene un periodista que entrevista al dueño de Pfizer. José, yo no había visto un periodista mejor edificado sobre un tema que ese señor, que le cae atrás a ese y lo pone en una situación que no puede responder ninguna pregunta. Yo quiero que nos tomemos un minuto y tú veas eso, porque se basa en lo que quiero que tú trates hoy sobre cómo se manejó el tema de las vacunas y cómo lo económico prevaleció sobre lo más preciado, que según Hanna no tiene precio, pero tiene un costo, que es la salud. Carlos, ¿le podemos poner al ingeniero Cuello? Sí, tenemos el equipo de noticias de un medio llamado Rebel News. Hemos confirmado de que la información es correcta porque el Daily Mail del Reino Unido realmente nos dice que la persona que están entrevistando es Albert Bourla, el director general de Pfizer. Los periodistas son Ezra Levant y Avi Gemini. Vamos a ver las preguntas. Dese cuenta, doctor, que el hecho de que un representante de una farmacéutica en un foro de negocios también es algo que llama mucho la atención. No, porque las farmacéuticas son el negocio de los negocios. Sí, Sí, pero hay que guardar la forma. eso mueve tanto dinero Pero como la su droga. silencio es aceptación de los hechos. No tenemos que juzgarlo nosotros. Él no fue capaz ni de toser en esta entrevista. Bueno, el que va a Davos se presta a ese tipo de periodismo. No existe ninguna vacuna que se haya desarrollado en ningún caso en menos de un año. Y esta se hizo al vapor. Pero al mismo tiempo se hicieron otras. Y todas se usaron. El problema es que había que enfrentarlo. Tú no puedes poner a esperar tantos años de investigación sobre una situación nueva. Tú tienes que buscar resultados con lo que te aparece. Yo no creo que haya complicidad necesariamente, como ahí se insinúa. Puedo verla, puede haber comisiones, porque todas las empresas grandes del mundo han pasado por un tribunal sobre comisiones, particularmente en América Latina. Todas. Las alemanas, las norteamericanas, las francesas, todas. Y ni hablemos de las latinoamericanas, entre sí, mejorando Odebrecht, por supuesto. Rindiéndole su espacio grande a Odebrecht. Todas son inclinadas a esa práctica dolosa de negociar con los gobiernos y por abajo propina.
Ahora, Ahora estos parecen unos corsarios modernos, porque le dieron una patente para que hicieran en el mercado lo que les diera la gana. Bueno, pero Los gobiernos no quisieron meterse y regular eso. pero otros hicieron vacunas. Y en definitiva, el problema se paró. Ya el problema no es acuciante. Ya los coletazos de una pandemia son finales. ¿Y qué motiva a Pfizer ahora a vender, creo que son cerca de 500 medicamentos a precio de costo? Ahí hay, creo que son 24 países y el único latinoamericano es Haití. Mira, yo veo sesgado el problema. Primero, ellos tienen existencias enormes de productos que ya están en el mercado de los commodities. En el mercado el mercado de los commodities en medicina es cuando la India y 2 o 3 países comienzan a vender pastillas en tanques para que tú las envases aquí en América Latina y en cualquier sitio, con nombres diversos, porque ya las patentes están abiertas. Entonces ellos tienen existencia, hay que liquidar las existencias. Hay que, como dice Manuel Gorribia, hay que liquidar el inventario. El inventario que no se mueve, hay que liquidarlo. Ahora, para la República Dominicana, que es el tema que a mí me preocupa y en el que puedo influir, o espero, me parece que es muy oportuno ese cumplimiento de la pena de Pfizer arrodillado ante Haití. Porque Haití carece de medios de pago en su relación con la economía dominicana. Y eso es cada vez más acuciante. Al extremo de que ya se está pagando en la frontera hace rato en moneda haitiana. Lo que tiene un riesgo grande para los que hacen negocios ahí, que si no la pasan a otra cosa rápidamente, se pueden quedar con paquete cuarto de papel impreso. Entonces, si ellos pueden pagar con medicina, porque van a pagar con medicina, porque Pfizer no puede vender aquí con un criterio de nación cerrada y vender allá con un criterio de nación abierta. De manera que El laboratorio no podría controlar ese tipo de trueque. de ninguna manera, si no se puede controlar nada en la frontera dominicana, de comercio, nada de comercio, o sea, ni se aspira a controlar. Pero se introduce un elemento nuevo. Haití, que no tiene dólares, tiene que estar comerciando, pagando todos los días. Y pagando a veces, muchas veces, cada vez más en su moneda interna que carece totalmente de respaldo. No de respaldo con respecto a una reserva, no, eso está muy lejos de la posibilidad en la disolución presente del Estado haitiano. Nunca, es un problema, un negocio de ti contra mí. Y eso naturalmente estabiliza y hace crecer con solidez el mercado, que es mutuamente conveniente. Y las estadísticas reflejan una parte de la verdad. Por ejemplo, en las exportaciones dominicanas a Haití, que son virtuosas, aparece el bacalao y el arenque. Para decir un ejemplo, que todo el dominicano. Se produce bacalao y arenque en este país. Reexportación. Se reexporta y así decenas de productos. Sí, yo quiero algo que... Pero hay un valor agregado. Se le hace llegar a un comerciante de confianza allá un producto que el productor no puede mandarlo para allá. Sí, a principio cuando José comenzó, iba por el camino que ahora llama el doctor Hanna y coincide en que el momento que apareció el virus, la situación no es la de hoy. Podemos mirar para atrás y juzgar como nos dé la gana el comportamiento de gobiernos, compras, vacunas, investigación, fondos que se asignaron a eso, que es muy fácil, pero en el momento no se sabía, la gente se estaba cayendo muerta por todas partes del mundo. Entonces, una parte es que procedía cualquier cosa como las que se hicieron, para investigar una vacuna. Después fue que aparecieron las variantes y mil cosas. Pero yo pregunto, ¿todo es cierto? ¿Se justifica todo el gasto en todo aquel que decía? Porque no fue solamente Pfizer. Allá en Estados Unidos se dieron a 2 o 3 empresas fondos para eso.
y derecho a que se beneficien. Pero yo quiero decir una cosa. José, se justifica que personas o empresas se aprovechen de situaciones en que realmente ocurre que uno no tiene nada que hacer. Yo pongo un ejemplo. Tú coges un bebé, un niño, y lo lleva a una emergencia convulsionando. Y el médico que está en emergencia te dice, usted tiene seguro. Doctor, atiéndame el muchacho que puede tener una meningitis que se va a morir y después yo le busco los cuartos o el seguro, lo que usted, pero quítemele las convulsiones. Y eso es lo que está pasando. Tiene derecho Pfizer o quien sea en aprovecharse de una situación por el hecho de que yo te necesito. Mira, ese criterio de la medicina como negocio, como medio de vida, siempre es cuestionable. Siempre. Pero todos los médicos, para hablar del esencial, el médico, el que puede quitar esa convulsión, no tiene conciencia apostólica de ninguna manera. Todos no, pero muchos sí. Hay algunos que no preguntan eso y hacen las cosas como son y tú lo conoces. En nuestro mercado de la medicina tú lo conoces, más que yo. Ahora, volviendo a la pandemia, Pfizer se metió y sacó un medicamento probablemente con los recursos tecnológicos disponibles para ellos. Pero una virtud de esta pandemia ha sido que se encontraron formas distintas de hacer vacunas. Yo no las entiendo bien porque no es mi inclinación meterme en ese conocimiento. Pero tengo entendido que una vacuna de Alemania se hizo con una innovación en el estudio de la vacuna. Y es la más precisa de toda la gama inmensa de productos que se sacaron como consecuencia de eso. Por ejemplo, China manejó mal, evidentemente, el problema del confinamiento, al extremo de que por primera vez en mucho tiempo, una causa esencialmente de salud le torció el brazo al Estado poderosísimo de China y por muchos siglos dictatorial. Y sencillamente tuvieron que permitir que la gente se saliera de las casas. Porque no hay un régimen de seguridad social que le garantizara a esa gente cómo comer. Están muy inmaduras esas instituciones en una China que se han transformado en usos y costumbres ancestrales que sencillamente se van abandonando. Ahora bien, ahí hemos visto dos elementos renovadores de la sociedad mundial como consecuencia de la pandemia. Uno, tecnologías nuevas, métodos nuevos para la elaboración de vacunas para enfrentar situaciones como esta. Las próximas pandemias, que ojalá no lleguen nunca, pero habrán de llegar por la evolución del hombre, serán manejadas con más precisión. El método de Pfizer sencillamente murió en este tren. Murió. Los métodos son los métodos nuevos. Y las crisis sirven para eso, para saltar, para avanzar. Ahora bien, el tema que a mí me preocupa, porque es en el que puedo influir hoy, es el tema de las ventajas que hay para la economía dominicana el que Pfizer les regale su inventario a Haití. O se lo venda a precio de costo. Nunca hay precio de costo real, todo eso lo sabemos, y la tarea del empresario es ganar cuarto. El que se mete empresario y no gana, el suma cero no da. Usted gana, usted pierde, pero no da cero, nunca. No se le puede decir al empresario que no gane, porque él no estudió vacuna. El empresario estudió para ganar cuarto. Bien, cuando uno conversa con José Israel, surgen temas que realmente son monográficos para programas completos. Por ejemplo,
El caso de lo que significa Frank Rainieri para República Dominicana. La muerte de Trujillo en República Dominicana. Hay eventos que son nuestros. El chiste ese de que aquí hasta los haitianos, los evangélicos y los ateos son devotos de la Virgen de Altagracia. En Pero es que cierta cuando, forma, cuando apareció la imagen de la Virgen de Altagracia, esto era una isla única. Es lógico que la tradición se transfiera a Haití, a lo que hoy es Haití. En esa época no existía Haití, ni Francia había ocupado esa parte de la isla, que es lo que genera una nación distinta. muy bien, pero son temas. No solamente porque lo ocupó otro idioma, otras tradiciones, sino además porque la esclavitud prácticamente nace ahí. Pero acabas de decir que tenemos que tomar este proceso de la pandemia, no solamente de la vacuna, sino lo que tenemos y lo que no tenemos para la próxima pandemia. Entonces, yo quería decir que hay eventos que durante nuestra generación marcaron cambios y uno tiene en el mundo, aunque son en áreas diferentes, tú tienes que aceptar que la pandemia nos cambió todo. Tú sabes otra cosa que cambió mucho, no todo, pero influyó en el mundo entero, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre cambió la seguridad en el mundo entero. Y esos son eventos que a veces las personas nos llaman porque piensan que el ingeniero Cuello está en capacidad de hacer análisis de todo tipo. Hay cosas, y yo quiero aprovechar y decir, que sencillamente José no quiere tratar. De las cosas que la gente me llaman todos los días. Me dice, a mí me interesaría, por ejemplo, hoy quisiéramos que hable un poquito de qué fueron los panfleteros. Porque aquí te leen unas efemérides, pero no te dicen por qué pasó. ¿Qué pasó el 16 de enero del 44? Fueron el manifiesto del 16 de enero, ¿verdad? Entonces, no puede ser que sea Google, que trate todos los temas. Ahí está, los panfleteros de Santiago. Mira, los panfleteros de Santiago era una rama de la organización clandestina antitrujillista que cristalizó tras el triunfo de Fidel Castro en Cuba. Aquí hubo antitrujillismo siempre, en todas las épocas. Desde el principio hubo antitrujillismo. Y modalidades de Trujillo para ganar adhesiones que no eran muy gratas para los que en la clandestinidad, en la discreción, desde siempre enfrentaban ese régimen. Hubo muchas deserciones. Ahora, tras el triunfo de Fidel Castro en Cuba, aquí el proceso de cristalización de un movimiento opositor en la clandestinidad creció, y eso 6 meses después se estimuló más con el desembarco de Constanza Maimón y Aterondo y el trato que Trujillo y Ramfi particularmente le dio a los cientos de personas que cogieron vivos y asesinaron vulgarmente. Cosa que no pasó en Luperón. En Luperón los que murieron en la acción del desembarco, que fue trágica en sí misma porque el hidroavión colapsó. Era un coroto propiciado probablemente por el gobierno de Guatemala. Entonces, en el caso de Constanza Maimón Aterondo, Ramfi asesinó él personalmente y su grupo de seguidores a la inmensa mayoría de los que fueron hechos presos en la acción militar. Y eso naturalmente hizo que cristalizara
un movimiento clandestino que 6 meses después de ese desembarco fueron hechos presos en enero del 60. Como Sí, lo parte que de pasa esa es que represión de enero. Lo que pasa es que después de Moncada se estableció una constante de que el soltar Fidel Castro produjo el 59. Entonces vino la orden de quien da las órdenes de que ese movimiento hay que quitar la palabra asesino. El que invade lo matan aunque se entregue, rompiendo todas reglas de la guerra. Ese es el problema. Entonces no se quiere asimilar el supra después de lo de... Si Batista hubiera fusilado a esa gente, no hubiera pasado lo del 59. Sí, bueno, tú estás buscando una conclusión desde fuera. Después de ¿Por qué mucho tiempo. asesinaban a los guerrilleros? Donde A todos en todas. Donde primero llegaron guerrilleros después de Cuba fue aquí. A 59. Sí, en junio fue aquí que llegaron y aquí se introdujo esa práctica. Pero esa gente sencillamente porque Ramfi pero esa era un gente- asesino natural. Pero esa gente vinieron aquí con un objetivo diferente. Llegaron llenos de patriotismo. Exactamente. Ya. Es el único elemento que tú puedes decir. Igual que el movimiento interno. No lo menciona porque se salvaron. Tenía el mismo valor. Enfrentar a Trujillo aquí adentro. Había que estar aquí para saber. Lo que pasa es que tú no hablas de eso porque tú fuiste uno de ellos. Entonces no te vas. No, pero mira, hasta decir cómo está la cosa era malo. Sí, bueno, pero había gente que sabía cómo estaba la cosa Oh. y actuaba de una manera y otros que actuaban de otra manera. Esa era la gran diferencia. Bien, La cosa todo el mundo sabía cómo estaba. seguro. Ingeniero, ayer la secretaria del Tesoro anunció que Estados Unidos había llegado al techo de la deuda, 31.4 billones de dólares. ¿Tiene eso alguna trascendencia? ¿Es Ninguna. un asunto? Ninguna. Eso ha ocurrido ya otras En veces. 94 ocasiones en la historia presente, Estados Unidos ha llegado al techo de la deuda y siempre de alguna manera lo obvia. Y la deuda, O sea, no hay y la posibilidad deuda de sigue que Estados- creciendo como ¿Y qué un es lo que es espagueti que eso ha milagro. crecido 78 veces, 78 veces más que lo que debió de crecer. O sea, se pone un límite, se satisface ese límite y se obvia ese límite. Tan sencillo como es. Pero Se hay un tira otra problema, planta. hay una discusión ahora mismo, siempre ha habido una discusión alrededor de este tema, pero parece como que los dos partidos están ahora mismo dispuestos a echar un pleito alrededor de ese tema, porque Lo los han republicanos no quieren. echado de trincheras distintas y siempre se obvia el tema. Eso no es un problema a preocuparse. Estados Unidos es el país que ha ganado 3 guerras mundiales. La primera guerra mundial que Estados Unidos la echó en el Caribe, alrededor de la independencia de Cuba. La hispanoamericana. Sí, que ellos, como consecuencia de esa guerra, se quedaron con Guantánamo en Cuba, se quedaron con la Puerto Constitución Rico y cubana y Filipinas. la enmienda Platt, se quedaron con Puerto Rico, se quedaron con Hawái, se quedaron con Filipinas. Y la única vez que se ha peleado el territorio americano en todo ese tiempo es el ataque de Japón, que siempre estaba bajo cuestión, si no fue para entrar en la guerra. Pearl Harbor. Pearl Harbor, y el 11 de septiembre. Por eso pica tanto el 11 de septiembre, por eso se recuerda tanto. Estados Unidos se ha envilecido en ese problema, 60 años sin poder llegar a acuerdo a una situación con Cuba, que hoy prácticamente está muerta en términos políticos. Prácticamente no existe en términos políticos internacionales, y ellos no son capaces de llegar a un acuerdo. Y se ha envilecido en Guantánamo, utilizándolo no como una base para su seguridad, sino como como una cárcel para personas a las cuales no tienen recursos institucionales para llevar a un tribunal. Entonces lo mantiene ahí como si fuera un espacio suyo, un espacio propio. Sin regla ninguna. Sin regla ninguna.
De la misma manera, como consecuencia del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, porque no solamente participó en la alianza de los ganadores, sino que era el ganador que nunca le cayó una bomba adentro. Y su economía estaba boyante, enriquecida por la guerra, y su moneda se convirtió en la moneda de curso legal, de dominio legal en la humanidad completa. Hoy hay una transición, porque ya hay otras zonas desarrolladas del mundo que están compitiendo con ellos, no con la decadencia de la moneda inglesa, no con el esfuerzo de Europa por tener una moneda propia, que no pasa de ser una moneda de circulación interna, sino con la fuerza de las economías que crecen con vigor, como la economía china y de otros países. Entonces se da un momento más complicado. ¿Está en riesgo el privilegio del dólar como moneda de No, claro que está en cuestión. Claro que sí. Está en riesgo, pero ¿quién tiene la capacidad norteamericana hoy? El único que puede echar un pulso económico con ellos son los chinos, y lo está echando. Ahora mismo Arabia Saudita acaba de anunciar que va a comercializar su petróleo en varias monedas. Bueno, Arabia Saudita se ha pasado la vida viviendo de holgazanes de un petróleo que no pusieron ellos ahí. O sea, ellos no han creado riqueza. Pero se hace un símil entre el petrodólar, que tuvo su origen precisamente cuando... Pero el petrodólar es una concentración de dólares en un sitio que los americanos inventaron para que ese dólar solo circulara en el negocio del petróleo. Como el eurodólar en un momento determinado también se lo impuso a Europa para que ese dólar no operara sobre la economía norteamericana, sino que se utilizara como moneda de intercambio dentro de los países europeos. En ese proceso el dólar se apuntaló como moneda de cambio internacional. Exacto. No, pero además el acuerdo de Bretton Woods le da ese privilegio a los Estados Unidos, eso está vigente, si eso no se revisa. Y se va a revisar cuando ya haya potencias financieras capaces de pedir su revisión y lograrlo. Cuando se desvincula el dólar del oro, ¿no es una violación a Bretton Woods? Pero claro que sí. Claro que eso fue lo que dijo De Gaulle, pero se lo tuvo que tragar. Y aceptar la existencia del eurodólar. Porque el dólar, De Gaulle ya tenía reservas suficientes en dólares. Y le dice, bueno, yo quiero comprar oro, como dice el acuerdo de Bretton Woods, a $33 la onza. Entonces Nixon dice, no, eso no vale $33. Vamos a ver cuánto cuesta en el mercado. Y de ahí se puso loco el oro. Para nosotros una ventaja, porque esa mina de oro dominicana, descubierta en la colonia, es la misma. Esa mina de oro a $33 no funciona. Pero a $2,000 Potosí. Bueno, Estados Unidos ha podido manejar su déficit con holgura, poniendo a funcionar la maquinita de... Pero no solamente la maquinita, que hoy el dólar circulante en el mundo con esos parqueos que los Estados Unidos imponen. Quédateme ahí en ese parqueo, tranquilo. ¿Tú no has visto los carros en pijama que hay en los parqueos? Los carros que los dueños nunca volvieron, así que nunca vuelven. Quedaron arropados. Sí, carro en pijama. Bueno, eso es lo mismo, esos dólares como reserva de las monedas de las naciones, son dólares en pijama. ¿Por qué los republicanos? Esos dólares no operan sobre la economía norteamericana, pero los que operan saben que compran cosas en la economía norteamericana. Sí, claro. Ahí hay de todo, hay muchos chicles, y muchas máquinas y muchas cosas que comprar. Sí. ¿Por qué los republicanos insisten en el recorte del gasto? Dice, bueno, si hemos llegado al tope de la deuda... Eso mismo dicen los demócratas cuando se le daña el paquete al otro. Entonces, en 94 situaciones o 97 situaciones ha habido de tope de la deuda en Estados Unidos y ninguna crisis como consecuencia de eso. Un ajuste. Algunos pierden, otros ganan, pero Estados Unidos mantiene su hegemonía.
Porque si la deuda llega al techo, ellos le hacen otro piso ya. Eso. Otro piso más, y los 24 pisos van ya. Sí, ya. Más que la Torre de Mela. Mm, Pero la solidez de su economía es indiscutible. Consecuencia de guerras que ha ganado sin perder, sin daños fundamentales a su economía. Ahora, la herida del 11 de septiembre es una herida que la tiene un peligroso espacio de su conciencia, de su propia conciencia. Como de su propia conciencia. O por eso le dieron en el corazón. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. No es en el corazón que está la conciencia. Ahí es que está. Los cuartos, las carteras. Y ahora se está haciendo un buen negocio con el asunto este de la guerra. Dicen que ya prácticamente todos los... La guerra es el mayor de los negocios del capitalismo. Una dosis de guerra periódica es buena, es riesgosa para los otros, para Estados Unidos. Hasta ahora no. Lo que yo me he dado cuenta, ingeniero, es que después de la Segunda Guerra Mundial, ya ninguno de los eventos posteriores dicen ganó fulano, ganó tal país, perdió tal. Es decir, no como que o quizás de otro evento más reciente, pero ya toda la guerra, por ejemplo, Vietnam, Estados Unidos, no se dice quién la ganó ni quién la perdió, aunque todo el mundo lo sabe. La ganó Vietnam. Sí, no, sí, pero eso nadie lo dice. Y dice también, por ejemplo, aquí, la misma Revolución de Abril, aquí no se dice quién ganó y quién perdió, pero todo el mundo lo sabe también. Y en Ucrania vamos por el mismo camino también, que realmente una parte dice de su ventaja, otra parte también dice de su parte, pero a fin de cuentas es muy característico de todas las salidas negociadas, que no se diga nunca quién ganó y quién perdió. Mira, durante la guerra de Vietnam, tú contemplabas ese país totalmente destruido, molido a bombazos, haciendo una guerra dentro de la selva, con mínimos recursos materiales para guerrear. 2 generaciones de guerreros que no cultivaron la tierra, que no hicieron una vida económica organizada. 2 generaciones y pico de guerreros. Y tú pensabas, ¿cómo se va a reconstruir este país? Oye, me es asombroso el vigor que tiene la economía vietnamita hoy. Es una de las economías más dinámicas hoy de esa región. Sí. Es así. Óyeme, es una cosa asombrosa. De manera que se puede lograr salir de ese mundo de especulación y de manejo de valores que hacen daño, como es el juego con la moneda, como un factor de dominación mundial. Estados Unidos es el mayor de los pecados norteamericanos, que te empobrece de un día para otro una nación. Sí. Hay que pensar la fuerza que tenía De Gaulle en Europa, particularmente en Francia. El papel de Francia en la Segunda Guerra Mundial no se ha estudiado adecuadamente, pero grandes personajes de Francia se fueron a gobernar desde Vichy para que no le destruyeran a París. Fue uno de los discursos de la época. El mariscal Pétain, que había sido el héroe de la Primera Guerra Mundial, fue el socio de Hitler en la República de Vichy, desde Vichy. Cuando se trasladó la capital de Francia a Vichy y Alemania ocupó París pacíficamente. Esa historia no se ha escrito. El que llevó el pulso de la resistencia fue De Gaulle y dentro de Francia el Partido Comunista. Tanto que cuando De Gaulle forma su primer gobierno, el ministro de Defensa era el secretario general del Partido Comunista. Pero quien representaba al pueblo era ese. De Gaulle representaba el poder tradicional de Francia, el espíritu de Francia. Usted dice que Estados Unidos puede empobrecer una nación y la ha empobrecido de un día para otro. También ha sabido hacer rica una nación de un día para otro. El caso de Taiwán, el caso de la misma China, porque China se desarrolló con capital estadounidense. Ellos, para meter cizaña con los rusos, se aliaron con los yanquis. Y con los chinos. Y los chinos se aprovecharon y desarrollaron su país.
tan sencillo como eso. Y yo creo que los resultados fueron muy positivos. 700 millones de personas pasaron a la civilización que de otra manera no podían hacerlo. Bueno, eso también tiene que ver con los petrodólares que tratamos hace un momentito, porque la acumulación de ese dinero con un dólar fuerte hizo que fuera más rentable producir fuera de Estados Unidos. Y entonces ahí comienzan a llegar, estamos hablando de los años 70, comienzan a llegar los capitales a China, aprovechando una mano de obra barata que había ahí. No, yo que y sí, eso fue de mucho beneficio para Estados y Unidos. un estímulo del Estado norteamericano, pues era mutuamente conveniente el acuerdo. Exactamente, Sí. exactamente. Comenzó de que con una mano de ping-pong, una cosa, pero ellos sabían lo que tenían entre manos. De manera que esos acontecimientos hay que verlos en su contexto. Y si hablamos de un país empobrecido como consecuencia de una política estatal norteamericana, hablemos de Cuba. Sí. Cuba se ha Más empobrecido. de 60 años Se ha de bloqueo, empobrecido. está frisada en el tiempo. No, frisada no, retrasada en el tiempo. Sí, porque eso no ha cambiado ahí. Desde los años 60 Cuba sigue igualita. No, cada vez más pobre internamente. Sí. Ahora hay algo que a mí me preocupa, ingeniero, porque lo que está en juego en Ucrania ahora mismo es tan importante para la evolución de los acontecimientos en el mundo, que nadie quiere perder esa guerra. Yo invito a Nadie quiere perder esa guerra. Y la pregunta que uno se hace es, ¿hasta dónde van a llegar? Porque eso está teniendo ya repercusiones muy grandes y va a tener repercusiones peores. Eso es lo que uno intuye. Mira, es importante que tú hayas mencionado eso, porque hay un artículo en el Diario Libre de hoy, que no pude leer completo, pero sí coger la esencia, de Gustavo Bolmar, que escribe muy bien y muy puntual sobre temas importantes, acerca de ese tema, de eso, acerca de la historia rusa, la historia de la conformación del Imperio Ruso y todo ese conflicto ancestral que tiene sus raíces en lo que acontece hoy. Y naturalmente en el peligro de una guerra que vaya más allá de esos hechos puntuales de la historia, que hicieron que Ucrania fuera hoy el territorio de resistencia a una reexpansión de Rusia sobre lo que fue su imperio anterior, a la cual, en el acuerdo de Minsk de 1991, le otorgó una independencia que ni siquiera estaba pidiendo. Simplemente se quitó de arriba ese costoso imperio, hijo del poder ruso y no del poder soviético. Pero es una orientación y da pistas de un libro importante sobre esa historia, de cómo se construyó esa periferia histórica del Imperio Ruso, que pasó a ser Imperio Soviético con todos sus ingredientes. Pero probablemente en esos países eso no era problema, le llegó por cooptación, como parte del paquete de la destrucción del zarismo. Y eso estaba pendiente. Porque ese acontecimiento hay que verlo en su contexto histórico. No solamente la locura de un gobernante envanecido que piensa que eso es posible ya y ahora, y que pone en riesgo la existencia de la humanidad misma. Pero parece como que nadie se da cuenta de que ahí está en riesgo la existencia de la humanidad, Todo- porque cada vez nos arriesgamos más y más. Todo el mundo, todos los que tienen responsabilidad en eso, saben en lo que están. Y siguen avanzando en ese sentido. Bueno, de eso Pero es que trata. coger el dictado de un demente, de un hombre refugiado en un poder desesperado, es también peligroso. Porque mañana hay que contestarle otra vez.
Hitler llegó hasta Siberia. Y al fin, ¿cuál fue el resultado? Lo derrotaron. Y se pasó de curso. Porque la Pero bomba, ahora la hay bomba una- atómica, ahora la hay bomba una- atómica de Hiroshima, Ahora hay una diferencia, ingeniero, y consiste en que el que ahora mismo puede que esté que puede ser colocado a la defensiva, tiene como responder y destruir el mundo. sí, sí, claro. Y la consecuencia puede ser Claro, para Japón fue una sorpresa la bomba atómica. esa. Exactamente. Y 2 días después, sí, que si hubiera restaurado la sorpresa, le cayó la otra. Y ahí se rindió. Porque Ahí se rindió. eso se Pero desarrolló. hoy no es esa la situación. No, exactamente. Hoy hay respuestas de múltiples sitios. Y hay muchos que se pueden involucrar en la situación. De manera, en sus manos encomiendo mi espíritu. Así es. En sus manos está nuestro espíritu. En esas manos poderosas. Pero volvamos a enero del 60. En enero del 60, quien cae preso es la resistencia interna del país. Eso es lo que cae preso. Entre ellos están los panfleteros, que era un elemento de esa cristalización de un movimiento antitrujillista interno que arranca con el triunfo de Fidel Castro en Cuba. Bien, ¿Y qué tan amplio fue ese movimiento de los panfleteros, ingeniero? eso estaba concentrado en Santiago y y el manejo de la parte pobre de la Iglesia Católica en Santiago. Tan pobre que sus héroes religiosos no están en el almanaque. Los héroes religiosos no lo promovieron luego, no fueron obispos, no crecieron en la iglesia. Algunos murió en Puerto Plata por ahí con una parroquia pobre. Daniel Cruz Hinoa creo que se llamaba. Y hay otros sacerdotes más. Ahora, el 21 de enero fue el momento culminante de la represión. Cayó muchísima gente presa, entre los cuales uno de los presentes. Pero el 25 de enero la pastoral de la Iglesia Católica marcó un paso que transformó la lucha interna. Porque la participación de la Iglesia Católica ya en la lucha interna modificaba todo el juego. Fíjate que fue tan trascendente que el concordato de la Iglesia, uno de los elementos más controversiales de la era de Trujillo, no ha sido tocado. Y hay muchos sacerdotes incluso que consideran que eso es inicuo. Sacerdotes. Sin embargo, no se toca. Porque la iglesia en un momento clave de la historia dominicana hizo sonar la voz. Y la pastoral de los obispos colocó el terreno de juego en otra situación. Tanto que Johnny Aves pasó a ser un agente político del régimen. Llegó a tener diputados y senadores. Llegó a tener una emisora de dimensiones internacionales superiores a la emisora de Petán Trujillo. Y es cierto que Franco le hizo una inferencia a Trujillo sobre el peligro que representaba a ese señor que estaba acumulando mucho poder. Anselmo Paulino. Fue Anselmo Paulino. Sí, Anselmo. Dicen que Franco le dijo a Trujillo que tuviera cuidado con ese hombre. Pero yo creo que no, que lo que marcó la caída de Anselmo Paulino no fue eso allá, sino que Anselmo iba y venía permanentemente y se pasó de la raya. O sea, Trujillo estaba andando por ahí haciendo cosas que no sabía mucho. Cuando le dieron, Pío XII le da la recepción final, cuenta Balaguer en su memoria. Balaguer estaba ahí. Y él había manejado el final del concordato porque Peñavalla había muerto, que fue el que concibió el concordato, el que indujo el concordato. Balaguer ya crecía en la fuerza política interna
y era canciller y acompañó a Trujillo a la firma del concordado. Pero es que Trujillo iba como el gran jefe de Estado, dotado de poderes no constitucionales, por encima de Balaguer, pero tiene que hacer un brindis. Y cuando se paró dijo, brindo por el soldado desconocido. José, Anselmo Pero Paulino. Anselmo venía aquí al país a resolver los problemas puntuales y se atrevió a llamar a una formación militar, cosa a la que se resistió Jara Burgos, que era el jefe de la Marina. Y se atrevió a ir al cable a ponerle un mensaje a Trujillo, diciéndole que Anselmo se estaba... Él fue a la oficina del cable en Amarillo a ponerle un cable a Trujillo. Trujillo lo manda a buscar. Cuando se va, se le sienta a Anselmo en el avión juntos. Vamos a resolver. De aquí a Nueva York. Nada, no se resolvió. Trujillo vino y tumbó a Anselmo. Sacó a Anselmo del poder. José, Anselmo Paulino, Manuel de Moya, Johnny Aves y Joaquín Balaguer, ¿qué cuota de poder le dio Trujillo a esas 4 personas? Agrega a Fello Vidal, agrega a Fello Vidal en el inicio, agrega a José Estrella en el inicio. José Estrella era el jefe de Cibao hasta el 40, el que se opuso a la capitalización del régimen. Cuando Trujillo, después de la matanza de los haitianos, se da cuenta que no se puede postular y pone a Peinado Pero en la y a última Troncoso. etapa de esos 4. Bueno, en la etapa que tú vi, pero la historia del régimen de Trujillo Sí, seguro. es una recomposición permanente De del fuerzas. régimen. Don Emilio Rodríguez de Morici fue un gran amigo mío después de la era de Trujillo. Me contaba, era un historiador, era político, pero era sobre todo un historiador, veía los hechos históricos en todo. Me contaba que siendo él director del Archivo General de la Nación, que era su único vínculo con el régimen, claro, bueno, necesariamente no es político. De repente, pero eso dependía del Ministerio de Interior, de repente lo hacen ministro de Interior, o sea, pasó de curso. Bueno, asume su ministerio, comienza a administrar su cosa, como el metro y yo lo llamo y dice, pero yo lo nombré a usted Interior y usted no me ha traído la lista de los gobernadores. Digo, ¿qué gobernadores? No, lo que usted tiene como para los gobernadores de provincia. Yo no tengo a nadie. Ah, pues usted no tiene a nadie, usted no tiene para nada. Y al otro día lo hizo director del archivo otra vez. Lo bajó. Como usted no aporta, usted no me incorpora gente. Tráigame gente para acá. O sea, Trujillo captaba a través de personas influyentes nuevos adherentes. Eso. Y lo hacía Petán. Petán llamaba a uno que había estado preso y lo ponía en la voz dominicana. Pero pórtate bien, que problema conmigo. Y lo hacía Lugo Vino, que lo mandaron a Barahona, reunió a todos los opositores habidos y por haber. Los que creían que no se sabía y los que sabían que se sabía. Los reunió a todos y dice, mire, el que se meta con Trujillo aquí se mete conmigo. Ya ustedes saben, ustedes compórtense. Ese era un procedimiento de sometimiento. Eso reclutaban. Bueno, Don Augusto Lora, que era compadre de mi papá, varias veces, de aquí para allá y de allá para acá. Al final de la era de Trujillo, después de haber estado preso en el 34 en Nubia, ¿cómo era? En Nigua, era presidente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano de Santiago. Cargo ad honorem. Y un día papá le pregunta, ¿y qué es lo que tú haces en ese cargo? Yo tengo una lista de desafectos ahí que tengo que ver cómo se comportan. El primero de los cuales soy yo mismo. Así era que Trujillo manejaba ese mundo. Entonces el que se pasaba de la raya, como se pasó a Anselmo, sencillamente lo sepultaba.
aunque se cuenta que ya al fin llegaron al acuerdo porque Anselmo se fuera. Le dije, ¿cuánto cuesta lo que tú hiciste? Dice, yo lo he calculado, jefe, en la cárcel, yo lo he calculado bien. Unos 8 millones de dólares que... Eso es cuento de leyenda, ¿eh? Eso no me lo contó Anselmo. Yo no llegué en una entrevista con él a tocar el tema, siendo embajador en España. Pero lo cierto es que le dio los 8 millones de dólares y Anselmo lo invirtió bien, porque llegó a Europa, una Europa que se reconstruía y compró acciones de las grandes empresas que reemergían en Alemania. Bien, vamos a una pausa.